Ahora voy a repasar lo que aprendimos el estudio pasado. Estuvimos aprendiendo sobre las 3 creaciones anteriores que el Señor hizo y esta presente, que en total somos 4 creaciones que el Señor ha hecho. Bendito Dios. Y fuimos a la cruz una vez más a añadir un poquito más de lo que el Señor nos había dado antes, y vimos cómo el Señor Jesús tomó los pecados de cada creación y aún esta. Bendito Dios. Y dice su palabra que Él tomó todos nuestros pecados y así murió en la cruz para redimirnos, para comprarnos. Entonces, vamos a continuar. También hablamos un poquito sobre cada ángel que estaba en los abismos. Hablamos sobre el anticristo, hablamos sobre Judas, cómo es que la traición que él hizo no era cualquier cosa. Y fuimos un poquito en detalle cómo es que también su nombre de humilde, de él yo soy, fue tan poderoso cuando fueron a agarrarlo para ir a la cruz, y realmente él dio su vida. Nadie la tomó. Él dio su vida, bendito Dios, para ofrecerla como un sacrificio agradable al Señor. Nadie lo forzó al Señor Jesucristo a ir a la cruz. Él solo, bendito Dios, rindió su vida para la gloria de Dios Padre. Así vamos a seguir con la enseñanza del abismo Shahat. Y hemos aprendido que este abismo, también el Señor lo dice como si fuera un ángel de destrucción. Hemos hablado sobre cómo es que Jerusalén, Judá y Jerusalén, Judá, ya no me recuerdo quién era el que hablábamos el otro día, también de cómo es que se pudrió su corazón y así todo el mismo. Y estábamos hablando de que estábamos hablando del abismo Shahat, que también significa podrir. Bendito Dios, se me fue, pero vamos ahora a hablar sobre algo hermoso que el Señor hace, porque sí, estábamos hablando del abismo espiritual también que el Señor tiene, tanto lo tiene en lo natural como lo tiene en lo espiritual, y estábamos aprendiendo del abismo Shahat espiritual, cómo es que ahora en día el Señor todavía hace sus justos juicios con cada uno de los individuos que están en este planeta, y a veces nos pone en abismo, bendito Dios, para ser una vez más corregidos, ¿verdad? Para el Señor una vez más sacarnos de ahí. Y es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de cómo el Señor sacó del abismo Shahat a personas en este mundo actual, en este mundo presente. Vamos a irnos a Éxodo. Vamos a irnos a Éxodo. Me veo que ver qué capítulo. Vamos a irnos a Éxodo 12, 23. Porque vamos a aprender cómo es que el pueblo de Israel fue liberado del Shahat de Egipto. Bendito Dios. Entonces, repita la cita, mija. Éxodo 12, 23. Y pues lo podemos leer, pero ya después, antes de entrar ahí, quisiera también decirles de algo que cómo el Señor hizo una casa en Israel. Cómo el Señor fundó una casa, le puso estructura y luego le puso un techo. Bendito Dios. Pero vamos a ver, déjenme ver cómo les puedo decir esto. Ok. Pues aquí ya somos, creo, todos padres, la mayoría, o todos los que estamos aquí ahorita. Ustedes
cuando corrigen a sus hijos, se deleitan en corregirlos, o sea, les gusta tener que corregirlos, tener que castigarlos, tener que llamarles la atención? Pregunto. Amén. Amén. ¿Usted le gusta? O sea, corregir a mis hijos, sí. Sí, o sea, hacerlo. ¿Le gusta hacerlo? Ok. Ok, no entendí la pregunta. Hágala. Sí, o sea, cuando a usted le gusta cuando tiene que corregir a su hijo o cuando le tiene que llamar la atención, ¿a usted le gusta? No, no nos gusta, sino que esto no es de gustos, no es de sentimientos, sino de corrección, de disciplina, es de amor. Amén, amén. Es de amor. Pero pregunto esto porque realmente no hay un placer que digamos, ay, pues a mí me gusta tener que pegarles o tener que corregirlos o tener que castigarlos. No hay un deleite en eso. No para nada. O Amén. sea, Así, entonces el Señor no se deleita o no toma placer en castigar a su creación. Bendito Dios. Porque el placer de Dios consiste en voltear a su creación de su mal camino, bendito Dios, para hacer el bien, de la mentira que está atrapado a ver la verdad y de la injusticia que se está haciendo hacer la justicia. amén. Bendito Dios. Entonces Dios se deleita en liberarnos, ¿verdad? A su pueblo del abismo Shahat cuando se arrepienten y se retornen hacia Dios nuevamente, como su creador, como su dueño y como su maestro. Bendito Dios. Un individuo no puede estar en un abismo espiritual por siempre, porque si no perecemos, ¿verdad? Entonces Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Los errores son castigados, nuestros errores, ya sea por ignorancia o lo estamos haciendo a propósito, pero se tiene que corregir, bendito Dios. ¿Por qué? Se tiene que corregir esa mal conducta, se tiene que corregir esa mala actitud, se tiene que corregir todo aquello que está haciendo injusto en contra de su nombre. Si una persona se equivoca y está dispuesta en voluntad propia, sin que nadie le esté obligando, en aceptar este castigo que el Señor permite para poder corregir y se arrepiente y aprende la lección que Dios le quiere dar, Dios lo va a liberar, bendito Dios. Dios va a tener misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Dios no es un Dios que quiere nada más hacer todo, que todos perezcan, que todos mueran, porque eso él no se complace en eso, sino se complace que agarremos la vida eterna que Él dio por medio de su Hijo. Lo que Él hizo cuando Él vino a la cruz, cuando Él mandó a su Hijo para ir a la cruz, no fue algo que el Señor hizo nada más para que todos perezcamos, sino para que todos podamos agarrar esa perdón, bendito Dios, que podamos ser corregidos, que podamos ser lavados, que podamos ser limpios nuevamente. Amén. Entonces la Biblia nos deja ejemplos de tiempos cuando Dios liberó gente en esta tierra del abismo Shahat espiritual. Y Israel fue uno de ellos, como les estaba diciendo, ahí está en Éxodos 12, de que Él lo protegió de la destrucción Shahat en Egipto. Esta nación era una nación bebé, o sea, ¿por qué? Porque realmente ya habían perdido el conocimiento del Señor, se había perdido la palabra del Señor, porque ya tenían tantos años en Egipto que se habían olvidado de lo que el Señor pues dio para sus padres. Sabían poquito, pero no tenían que tener un crecimiento personal, así como cuando nosotros venimos a Él, no puedo ir por lo que mi papá vivió,
sino tengo que yo tener ese encuentro personal en mi vida. Bendito Dios, para que el Señor trabaje en mi vida personalmente. Entonces, esta nación infante de Israel duró más de 400 años en Egipto. Si a uno se le olvida a veces a lo que pasó el año pasado, ahora imagínense 400 años estando en Egipto. Entonces, durante mucho tiempo, perdón, papi, durante mucho de este tiempo, ella estaba en la esclavitud, esta nación, y en cautiverio para los egipcios. Luego Dios envió a sus mensajeros, ¿verdad? Envió a Moisés y su hermano Aarón a que hablasen a Faraón, el rey de Egipto, para que demandasen que dejase ir al pueblo de Dios. Bendito Dios. Y el plan maestro para Israel debe ser entendido. Sin embargo, para comprender el juicio del abismo Shahat que cayó en Faraón y en los egipcios en sus días. Vamos a aprender cómo es que Dios liberó a Israel de este abismo y cayó sobre los egipcios, sobre Faraón y los egipcios, porque ellos no estaban dejando ir al pueblo de Israel. No estaban queriendo que el plan maestro del Señor se cumpliese. Ellos estaban queriendo retener lo que el Señor tenía ya planeado. Entonces, el plan maestro y sabio para la nación de Israel fue llamada para una casa de libertad. Fue llamada para edificar a Israel. Bendito Dios. Y Dios deseó que la humilde fundación de la casa de Israel de libertad nacional sea puesta en Egipto. Aquí vamos a aprender un principio hermoso. Aquí tengo el pizarrón. La casa, y les hemos dicho esto también en lecciones anteriores, que la casa empieza con una fundación, y la fundación es la humilde palabra del Señor. Bendito Dios, de su sabiduría. Entonces aquí vamos a poner sabiduría. Y esta va a ser la divina sabiduría, que es, voy a poner aquí divina, porque esta viene de Dios, la divina sabiduría humilde de la fundación. Aquí voy a poner, esta es la fundación de Israel, de la casa de Israel que Dios puso, y esta la fundó el Señor desde Egipto. Bendito Dios. Y ahorita vamos a entender por qué estoy diciendo yo esto. Vamos a ir en detalle, nada más que ahorita quiero darle los puntos para cuando vayamos pasando por ellos, les puedan entender mejor. Con permiso, papi. Sabiduría. Bendito Dios. Después de Egipto, el pueblo de Israel fue al desierto. Dios los llevó al desierto. Entonces aquí el Señor hizo una estructura ya en la fundación que ya se había establecido en Egipto. Y la estructura es del nombre del Señor, del entendimiento. Aquí está el divino entendimiento. Y esta es la exaltada superestructura de la ley moral. Y esta estaba en el desierto. Fue el Señor poniendo esa estructura en el desierto. Y por último, la casa tiene un techo. Y ese techo, es del divino conocimiento, bendito Dios, de su nombre.
el techo fue ya edificado en la tierra de Canaán. So, tenemos aquí el nombre del Señor de Yud-He-Vau. Sabiduría, entendimiento y conocimiento. Bendito Dios. Entonces la sabiduría fue la fundación que el Señor fundó en Egipto. Después los llevó al desierto y ahí puso la superestructura, bendito Dios, de su divino entendimiento de la casa de Israel. Después puso el Señor el techo del divino conocimiento de su nombre. Y esta es la exaltada superestructura de compartir la verdad moral con el mundo. Bendito Dios. Y esos son los puntos. Ahorita les voy a dar o sea, en detalle lo que estamos hablando aquí. Entonces, el Señor, bendito Dios, edificó una casa en Israel. Bendito Dios. Y el fundamento lo puso desde Egipto. Bendito Dios. Entonces, esta casa es una casa de libertad nacional. Bendito Dios para el Señor. Y Dios se propuso que el exaltado y la honorable superestructura de la casa de Israel de libertad nacional sea edificada en el desierto. Bendito Dios. Y Dios quiso en su voluntad que la corona, Dios sobre la casa de Israel puso una corona, bendito Dios, de libertad nacional para que sea edificada en Canaán. O sea, el techo también le llamamos como corona porque eso está en la cabeza, bendito Dios. Entonces, el plan maestro de Dios para la casa de libertad para Israel, o el sabio diseño del plan maestro de Dios para Israel, llamada para la humilde fundación de libertad del cautiverio y esclavitud egipcio, para ser puesta por la sangre del Cordero. Entonces, ¿cómo es que empezó esta fundación? Cuando ellos tuvieron que poner sangre, bendito Dios, en sus casas, bendito Dios, y ser desde ahí fue cuando Dios plantó esa fundación. Entonces, Dios liberó a Israel de su viejo amo, bendito Dios, en ambos ámbitos, en lo natural y en lo espiritual. Y Dios se hizo el nuevo dueño, bendito Dios, y el nuevo amo de la pequeña nueva nación, poniendo una nueva fundación de libertad en ella por la sabiduría de su redención. La fundación puso el Señor cuando el pueblo de Israel tuvo que poner sangre del cordero. Y estamos hablando no sangre de cordero natural porque Dios lo hizo espiritual. Ese era el tipo y figura del Cristo que iba a venir. Bendito Dios. Entonces, vamos ahora a hablar cómo es que el Señor puso entendimiento, el divino entendimiento de su nombre en la estructura. Y eso fue en el desierto. El divino entendimiento de su plan maestro obligó a edificar la exaltada superestructura de la casa de libertad para Israel en el desierto por medio del regalo de Dios, de luz, de verdad hacia Israel en la ley de Dios. Bendito Dios. En el desierto se les fue entregada la ley, la Torá. Bendito Dios. Y ahí fue en donde Dios puso esa estructura sobre la fundación. Bendito Dios. Entonces, la comprensión de Israel sobre la ley moral de Dios, la Torá, lo libró. Bendito Dios. O la libró a esta nación de su ignorancia moral y de las tinieblas. Bendito Rey, bendito Dios. Grande es su nombre, grande es su misericordia. Tenían que ellos ver la ley del Señor para entender que estaban mal, que iban a morir
si es que ellos no se retornaban y hacían lo correcto delante de Dios. Entonces, ahora vamos a ver, vemos aquí, ay, me lo borró el niño, pero la casa de la fundación de la sabiduría divina, bendito Dios, está la sangre del Cordero. Aquí en la estructura que va arriba de la fundación está la Torá que el Señor les dio en el desierto. Y vamos a ir ahora a la corona o al techo, bendito Dios, de esa casa. Dice aquí, por medio de su divino conocimiento, de su plan maestro para con Israel, Dios edificó una corona de libertad en su casa de libertad en la tierra de Canaán. ¿Y cómo lo hizo? Pues Israel hizo algo hermoso. Israel compartió la ley de Dios, la Torá, bendito Dios, con todo el mundo, sin interés propio. Entonces esto liberó a Israel de lo egoísmo espiritual. Israel, y todo mundo conocía el pueblo de Israel cuando estaba en la tierra de Canaán, porque habían escuchado de lo que había hecho en Egipto el Señor, habían escuchado de lo que había hecho en el desierto, y cuando tomó la posesión de la tierra de Canaán, bendito Dios, todo mundo supo que había Dios en había un Dios poderoso en ese pueblo, bendito sea el Señor. Y aún cuando David fue puesto como rey, bendito Dios, Dios también se le dio a conocer, engrandecer al pueblo de Israel. Entonces, se extendió, bendito Dios, el nombre del Señor, se extendió su ley, se extendió su Torah, sus mandamientos para toda la tierra. Y Israel lo compartió sin beneficio propio, sin decir, oh, pero es que me va a beneficiar a mí en que me den oro, en que me dan plata, en que eso. No lo hizo así, lo hizo sin beneficio propio. Y así el Señor, bendito Dios, cuando ellos hicieron eso, los libró del egoísmo espiritual que tenían cuando estaban en Egipto. Así que la nación de Israel, habiendo seguido el propósito y la voluntad de Dios, fue coronada con libertad total de egoísmo para compartir obedientemente los tesoros de verdad con todo el mundo. Bendito Dios. El edificio de la Casa de Libertad Nacional de Israel se extendió de Egipto a la tierra de Canaán. Entonces, así vemos cómo el Señor puso esta casa, bendito Dios, en Israel, podemos entender, bendito Dios, que Faraón no nada más estaba evitando que Israel se fuera como nación, que sus esclavos se salieran de ahí, sino que fue un gran pecado en contra del plan maestro del Señor, porque él tenía un plan de que alcanzar a todo el mundo, no nada más a Israel. Bendito Dios, por medio de Israel, él quería alcanzar a todo el mundo. Entonces, el pecado de Faraón fue grande porque él trató de prevenir a Israel de poner su humilde fundación de la Casa de Libertad Nacional y retenerla cautiva en Egipto. Si Faraón hubiese podido prevenir a la Casa de Libertad Nacional de Israel de poner esa humilde fundación, entonces también hubiese prevenido que edificase la superestructura de la Casa de Libertad Nacional en el desierto. Hubiese también prevenido de ser adornada con una corona de dominio y honor para la Casa de Libertad Nacional en la tierra de Canaán. Bendito Dios, hubiese prevenido edificar la casa del Señor. Después de un largo tiempo, la esclavitud y el cautiverio de un largo tiempo que Israel estuvo en esclavitud y en el cautiverio en Egipto, ¿qué hizo Dios? Dios juzgó a sus crueles capataces, a sus crueles amos, y Dios dio a Israel la
protectora cobertura de la sangre del Cordero en sus puertas, mientras Dios enviaba su juicio final a Egipto. Y aquí es donde les dije que estamos en Éxodo 12, 23, porque lo que el Señor envió, vamos a ver lo que Dios envió. Sabemos, o sea, en lo que dicen en la Biblia Reina Valera, porque a veces si es que lo hemos leído, pues lo podemos ver en el español, pero vamos a irnos en el hebreo. Bendito Dios. Dice, ¿qué dice Éxodo 12, 23? Aleluya. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Amén. Entonces ahí dice que Dios envió al heridor. ¿Quién es el heridor? Bendito Dios. El heridor es Shahat, el ángel de destrucción. Y voy a leer nada más esa parte en lo que dice en inglés, porque también está en el hebreo, pero ahorita pensé que yo tenía ya la cita y no la tengo ahí en la pantalla, así que se los voy a leer. Dice, y no dejará que el destructor, o sea, que Dios no dejará, Jehová no dejará que el destructor entre en vuestras casas para herirte. Entonces, para la palabra heridor también significa destructor y es la palabra shahat en el hebreo. Bendito Dios. Y ese es, les he enseñado ya en las otras lecciones que ahí dice ángel. Entonces también es, Dios describe al shahat como un ángel de destrucción. Entonces el destruidor, el shahat destruidor, el ángel de este abismo particular, ministró el juicio final sobre los egipcios. El ángel Shahat mató al primogénito de los egipcios con sus dedos de hielo de muerte. Y yo cuando estaba leyendo esto, me estaba tratando de ver cómo es que la hermana Hicks pone, porque dice, porque describe que tiene dedos de hielo de muerte. No lo pude encontrar, pero bendito Dios, ya cuando vayamos más adelante, pues yo creo que más nos va a dar detalles de esto, pero miren cómo es que Dios le enseñó, le mostró esto a ella, ¿verdad? Que usó dedos de hielo de muerte para poder matar al primogénito. ¿Y por qué Dios tuvo que enviar a este Shahat? ¿Por qué Dios tuvo que hacer esto? Porque ellos sembraron el shahat cuando ellos quisieron matar también al pueblo de Israel. Vamos a irnos a Éxodo 1:16 y también al verso 22 después de ahí. Y después Hechos 7:19. Y hemos aprendido que todo lo que nosotros sembramos, cosechamos. Bendito Dios. Si Dios es justo, también tiene que ser justo con lo que nosotros sembramos, ya sea en lo natural, cuando nosotros vamos a ir a sembrar un árbol o una planta, y si ponemos semillas de tomate, nos va a dar tomate. Si no ponemos semillas de aguacate, nos va a dar aguacate. No voy a ir a plantar un aguacate y esperar frijoles. No. Así lo mismo, si yo planto espiritualmente destrucción, voy a cegar destrucción. Entonces, ¿qué dice Éxodo 1:16? 1:16. Sí. Amén. Dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Si es hija, entonces viva. Bendito Dios. Ahí está Faraón
pidiéndole a las parteras egipcias que fueran ellas a matar a los hijos varones de las, aquí voy a compartirlo en la pantalla. Miren cómo Faraón, el rey de ese tiempo, fue y les dijo a las parteras de egipcias, de las hebreas, que fueran y mataran a los hijos varones. Bendito Dios. Las egipcias parteras, que eran dos, ahí dice Cifra y otra Fua. Bendito Dios, que él fue y personalmente habló con ellas. Pero bendito Dios, ellas temieron a Dios y no lo hicieron. Y vemos aquí que cuando Faraón se dio cuenta que ellas no hicieron ese trabajo, vamos a ver qué dice el verso 22. Amén. De ahí mismo del 12. Del 1. Del 1. Ok. 1:22. Dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Bendito Dios. Entonces, como Faraón se dio cuenta que ellas no pudieron cumplir con el mandato que él les dio, mandó a todo su pueblo, ahí dice todo su pueblo, fue todo el pueblo de Egipto, a que echaran en el río a todo hijo varón que naciese y que nada más preservaran a las mujeres. Bendito Dios. Entonces, Egipto ya había sembrado, Faraón y Egipto ya habían sembrado destrucción para con los varones, ¿verdad? Con los primogénitos, con el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué van a cosechar también eso? Entonces, por eso es que Dios tuvo que mandar Shahat. No sé si tengan ya Hechos 7:19. 7:19. Sí. Ok. Dice, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte y a sus niños para que no se propagasen. Amén. Propagasen. Amén. Entonces, Faraón no era que nada más y dijo, vamos a matarlos porque sí, sino que él, su plan era que no se fueran en gran multitud a crecer, a aumentar, para que no se fueran en contra de los egipcios. Bendito Dios. Y miren, pero cómo es que Dios entonces manda al Shahat, al ángel Shahat, a que vaya y haga su juicio divino del Señor. Vamos a irnos a, ahí no lo escribí, creo. No, sí, estábamos ahí. Éxodo 12:23. Entonces estábamos hablando de que el Señor manda al ángel Shahat. Perdón, pensé que no, pero sí es Éxodo 12:23. Y vemos que el Señor manda a que maten corderos, ¿verdad? Y que usen la sangre y la pusieran en sus puertas y sus dinteles, bendito Dios, de sus casas. Y entonces cuando dice la palabra del Señor, que cuando el Señor veía esa sangre, el Señor se ponía en la puerta para no dejar el ángel de destrucción entrar a sus casas. Bendito Dios. Y vemos cómo esa noche todo el primogénito de Egipto murió. Bendito Dios. Entonces, estábamos hablando que el pueblo de Egipto cegaron esos dedos congelados de muerte y destrucción para sus primogénitos que fueron llevados por el destruidor Shahat que vino del abismo Shahat. Cuando Dios vio la sangre
que les está diciendo sobre las puertas. Él pasó sobre la puerta protegiendo a los habitantes dentro y no permitió al destruidor Shahad en el día de Moisés que pasase, porque Israel aceptó el plan maestro de Dios de redención y protección por medio de su sangre derramada del Cordero. Bendito Dios. Y hemos visto cómo el Señor Jesús es la fundación, la palabra de Dios, el Cristo. Bendito Dios, la palabra de Dios es la fundación. Y vemos cómo la fundación está ahí cuando nosotros hacemos el plan maestro del Señor. Tenemos que tener el plan maestro de Dios para que el Señor Jesucristo, el Cristo, la palabra de Dios, sea puesta como fundación. Entonces, cuando ellos echar a andar el plan maestro de Dios, bendito Dios, Cristo se puso ahí como fundación. Amén. Para que no se cayese, bendito Dios, esa casa que el Señor iba a edificar, bendito Dios. Entonces, aún en el día actual, es verdad que Dios, o sea, todavía ahora en día, Dios todavía libera del abismo Shahad espiritual a cada uno de nosotros que nos llegamos a arrepentir de nuestro mal camino y nos retornamos a Él, bendito Dios, y podemos aceptar el plan maestro que Él tiene para nosotros, no el que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos planes orgullosos, soberbios, que nada más están llenos de mentira, pero cuando nosotros aceptamos el plan maestro de Dios para nuestras vidas, entonces el Señor una vez más, bendito Dios, nos saca de ese abismo Shahad espiritual que estamos y pone su redención y protección por la sangre de su verdadero Cordero Jesucristo, porque como les decía, el Señor pagó el precio en esa cruz, todavía lo sigue pagando, bendito Dios, porque su sangre todavía está viva, todavía, bendito Dios, es poderosa, bendito Dios, no importa que haya pasado 2000 años, bendito Dios, todavía, bendito Dios, la podemos reclamar sobre nosotros. Y vemos cómo es que, cómo es que también Jonás, ahora vamos a irnos a la vida de Jonás. Jonás, recordemos, era un profeta que el Señor mandó a Nínive para que fuera y le predicase de que Dios la iba a destruir si es que ellos no se arrepentían. Entonces, Jonás no quería ir. Jonás era un profeta rebelde que vemos que, pues es que Jonás es como es rebelde, pues nosotros también somos rebeldes a veces con el Señor y podemos llegar a ser como este profeta Jonás, que cuando Dios nos dice algo, nosotros nos vamos por el otro lado, y no queremos hacer el plan maestro de Dios. Entonces vamos a irnos a Jonás 2, vamos a irnos a Jonás 2, déjeme, veo si es que nos podemos ir desde un poquito antes del verso 6. Ok, vamos a irnos desde el verso 1. Y en el capítulo 2 de Jonás es cuando después de Jonás tratar de irse a otro, a Tarsis, parece que se quería ir. Entonces se subió en una barca. Entonces los que estaban ahí estaban muy preocupados porque empezó a hacer una tormenta súper fea, súper horrible y pensaban que se iban a morir y entonces estaban preguntando pues qué pasó, quién fue, y fue cuando se dieron cuenta que era Jonás que estaba desobedeciendo a Dios. Entonces él pidió que lo echaran a la mar y pues lo echaron a la mar y entonces el Señor mandó un pez, un gran pez, bendito Dios, y lo rescató de la muerte y lo mantuvo en ese pez, gran pez. Vamos a irnos a Jonás 2 desde el verso 1, ¿qué dice? Hasta el verso 6, dice: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé
y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Y vamos a quedarnos aquí en el verso 6, porque estamos viendo cómo es que Jonás empezó a hablarle, a orarle al Señor y le empezó a decir, ¿verdad? Que él lo sacó, dice aquí, sacó su vida de la sepultura. Y para la palabra sepultura es shahat, es el abismo shahat. Y estamos hablando del abismo shahat espiritual. Entonces, Jonás es un ejemplo peculiar de alguien que experimentó cegar el abismo shahat, porque en contraste a aquellos que permanecieron en el abismo, Jonás fue liberado de ese abismo. Y Dios permitió que Jonás viera su castigo para el malvado, para con el malvado, y llevó el alma de Jonás fuera del vientre de la ballena, del gran pez, y no solo lo llevó al infierno, bendito Dios, pero también al abismo shahat, espiritual de corrupción. Cuando Jonás se arrepintió de su rebelión, Dios trajo su alma fuera del abismo espiritual de corrupción shahat, y Jonás fue y obedeció el propósito y voluntad de Dios. Bendito Dios. Pero tuvo que haber el Señor le tuvo que haber mostrado el Señor a dónde se iba a ir si es que él no cumplía con el plan maestro del Señor. Y él se lo mostró en el Espíritu, bendito Dios, pero él se arrepintió y dijo, Señor, pues yo voy a hacer tu voluntad, voy a cumplir con tu plan maestro. Y fue cuando el Señor lo trajo otra vez a su cuerpo y después lo trajo a tierra, bendito Dios, y pudo ir y cumplir el propósito del Señor. Y esta información que estamos aprendiendo, estos secretos, estos tesoros divinos del Señor para con nosotros, nos establece la verdad de que este abismo shahat existe en ambos reinos, el natural y el espiritual. Entonces, Dios tiene que enseñarnos cómo es que en la historia de este planeta, de este mundo, hubieron gente que pasaron por ahí. Y Dios quiere que entendamos que Dios no lo hace porque no nos quiere, porque nos odia, porque nos quiere ver nada más tristes. No, Él no se complace de nada más castigarnos, porque él realmente no se deleita en eso. Él se deleita en cuando nosotros nos corregimos, nos retornamos hacia Él, y Él nos puede sacar de ahí y nos puede llevar con Él. Bendito Dios. Pues así terminamos este estudio de hoy. Vamos a continuar el sábado. Vamos a ahora aprender un poquito sobre la vida de David. El otro día nos tocó leer sobre su pecado, pero ahora vamos a hablar cómo es que Dios lo rescató de también el abismo shahat espiritual, y también vamos a hablar sobre, yo no me recuerdo quién seguía después de David, pero de dos más parece que nos falta, y ya de ahí vamos a seguir con la enseñanza de cómo es que da vueltas, damos vueltas en la exaltación y en la humildad del Señor. Bendito Dios. Vamos a
Así, no sé si tengan una pregunta o si quieran añadir algo. No, Pues gloria a Dios.